Damas y caballeros, bienvenidos a Firestone, un lugar donde la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Yo quiero hablarte hoy, cuando lees la Biblia, durante los estudios bíblicos, cada uno de nosotros nos encontramos con personajes de la Biblia que nos enseñan muchas cosas. Hay hombres de Dios llenos de valor, llenos de audacia, llenos de fuerza, llenos de fe. Podemos ver en ellos cómo su fe va creciendo, podemos ver cómo Dios los empieza a usar. Y hoy quiero que juntos veamos la vida del profeta Elías. Elías, la Biblia no habla mucho acerca del background, del historial de Elías, más que dice que era de una zona montañosa llamada Galaad. En esta historia de Elías tenemos dos personajes que son los personajes malos de la historia. Primero que nada tenemos un rey malo, se llama el rey Acab. El rey Acab, la Biblia le da un premio que yo creo que la mayoría de nosotros no quisiéramos tener ese premio. Era el mejor de lo malo. Dice la Biblia que antes que Acab, todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. Pero Acab fue el peor. Imagínate que te dicen, bueno, te vamos a dar un premio, pero el premio de que eres el peor de los peores. Ese premio tenía Acab. Y sumado a eso, estaba casado con Jezabel. Jezabel se conoce como la mujer mala de la Biblia. Si vas a ver y vas a escuchar que dicen el espíritu de Jezabel y eso y lo otro. Jezabel trajo la idolatría a Israel. Ella no era del pueblo judío. Y Acab se casó con ella y trajo el culto a Baal. Entonces, tenemos un rey malo, casado con una mujer idólatra que no amaba a Dios. Estos eran los líderes políticos del tiempo de Israel. Esa era el ambiente, ese era el mundo donde Elías estaba en ese momento. Entonces, el Señor lo levanta a Elías como profeta. Y la tarea que tenía Elías era ir a enfrentar a este rey y a Jezabel para darles una palabra de parte de Dios. Y no era de esas palabras bonitas que todos queremos escuchar. No, Elías iba a dar una palabra fuerte. Y la historia o las palabras donde por primera vez Elías aparece en la Biblia, aparece en Primera de Reyes 17:1. Donde es la primera aparición en ese ambiente hostil, en ese momento donde el rey malo casado con Jezabel y la idolatría, el pueblo de Israel totalmente apartado de Dios, una situación bastante complicada para Elías. Le dice, Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, le dijo al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías le estaba diciendo al rey, Dios cerrará los cielos, no habrá lluvia, y al no haber lluvia no hay cosechas. Al no haber cosechas no hay comida. Al no haber comida viene una depresión, viene una pobreza, viene un momento de hambruna para todo el pueblo, un momento bastante difícil. Dios había traído maldición a ese pueblo por su idolatría, por la forma como se había apartado, los líderes políticos se habían apartado de los caminos del Señor. Y yo cuando leía esto, no pude dejar de comparar el tiempo y la situación que estamos viviendo en este momento. No miras tú alrededor y dices, ves un debate político y dices, estamos mal. Ves la inflación, ves como todo cada vez más caro, ves como cada vez más pobreza, más homeless en las calles, ves cada vez cómo pareciera que este país está bajo algún tipo de maldición. Pareciera que los países que se apartan y le dan la espalda a Dios, ves cómo viene una pobreza, una maldición, se cierran los cielos y ahora tal vez ya no es lluvia, pero empiezan a tener conflictos y empiezan a tener problemas económicos, problemas políticos, guerras.
hasta el día de hoy se sigue viendo cómo los pueblos y las naciones que se apartan de los caminos del Señor reciben la maldición de Dios. Cuando la idolatría gana, reciben la maldición de Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los hijos de Dios que vivimos en una nación donde los líderes políticos han decidido darle la espalda a Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros si seguimos cuidando la presencia de Dios y hay un remanente guardando que no caemos en idolatría, no caemos en este tipo de pensamientos y en este tipo de cosas degeneradas que se ven por todas partes, y hay un pueblo que se mantiene fiel? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Elías en ese momento cuando vino la maldición? Bueno, el Señor le dio dirección. El Señor le dijo, vete, le dijo, levántate, vete al arroyo de Querit. Y ahí el Señor le dijo, ahí bebe agua del arroyo y cuervos, escuchen muy bien, cuervos irán a alimentarte de día y de noche, te llevarán carne y pan. Hay toda una diferentes debates al respecto, porque muchos dicen, bueno, la traducción no eran cuervos, sino que eran árabes comerciantes. Supuestamente eran árabes comerciantes que pasaban y le daban comida a él. Yo busqué por todas partes y yo veo cuervos. Puede que sí, puede que no. Yo veo cuervos. Y si la Biblia dice cuervos, yo creo que cuervos. ¿Por qué no? Si Dios creó los animales, ¿no usó una ballena con Jonás? Claro que sí. ¿No usó un burro para hablarle al Balaam? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no un cuervo le puede llevar comida al Hijo de Dios? Entonces el Señor, en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, que tú no sabes, dices, de estos dos candidatos estamos mal, estamos cada vez peor, la cosa se va a poner seria. ¿Sabes qué? No te preocupes. Tú eres hijo de Dios y Dios cuida de ti en medio de esos ambientes hostiles políticos. Dios cuida de ti. Y si Dios tiene que usar un cuervo para darte de comer, lo va a hacer. Lo único que tienes que hacer es no apartarte, guardar sus mandamientos, no apartarse de sus caminos. Josué 1:7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escucha esta parte. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si guardas la palabra de Dios, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. En un momento se seca el arroyo donde estaba Elías, y ahora el Señor le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque ahí va a estar una viuda que te va a sustentar, que te va a cuidar, que te dará de comer. Entonces Elías lo hizo así, salió, y cuando iba entrando a la ciudad, vio a la viuda levantando leña. Y la ve y le dice, mujer, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y la señora le trajo el agua, ¿no? Después le dice, ¿podrías también darme de comer, darme pan? Quiero comer algo, ¿no? Y la viuda ahí le dice, mi señor, de hecho, estoy recogiendo leña para ir a preparar, con lo último que me queda de harina y aceite, voy a ir a preparar el último torta de pan, el último pan para mi hijo y para mí. Y después de eso, simplemente esperar la muerte. La viuda tenía lo último de harina y lo último de aceite para prepararse el último alimento, la última cena, y a partir de ahí esperar a morir, porque era tanta la pobreza que había en ese momento por la sequía que existía. Y escucha lo que le dice Elías, Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. Escucha esta parte, dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti. Le dice, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda lo hizo así. Después dice Primera Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días.
escucha, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí, cuando yo leía esta parte, se desprende un principio básico en la vida del cristiano. Primero yo te pregunto a ti, porque yo me hice esta pregunta: ¿qué harías si te queda lo último? Es para tu familia, es para que coman tus hijos, para comer tú. ¿Qué harías con lo último? Y viene Dios y te dice: dámelo a mí primero, y después no va a escasear en tu casa. Se desprende el principio de las primicias. Cuando le das primero a Dios, cuando haces cuentas y dices: llego justito, si no es que capaz que tengo que hacer horas extras o tengo que agarrar otro part-time, no me alcanza para todos mis gastos. Y Dios te dice: dámelo a mí. Dame a mí las primicias y no va a faltar en tu casa nada. El Señor te dice: da las primicias y no va a faltar nada en tu casa. Yo sé que cuesta. Mi cabeza son números. Tengo mente de ingeniero y si no cuadra, no se puede. A mí me costó muchísimo. Digo: Señor, pero si le quito acá, ¿de dónde? ¿Cómo voy a hacer? Eso me cuesta para hacer los eventos. Digo: Señor, me sale tanto, no me alcanza, no tengo. ¿Cómo voy a anunciar que voy a hacer un evento? Y el Señor me dice, me lo dijo en este evento, no lo quería hacer. Y muchos de aquí saben y les he contado un poquito el testimonio. Salió todo a última hora. Se abrieron las puertas, el alcalde dijo: vengan que yo aquí les voy a dar de todo. Y nos sentamos con mi esposa y le digo: ¿cuánto hay? Y solo vi la carita de ella así como que no mucho. Yo necesito esta cantidad. Y me dice: pero no alcanza. Y empecé a orar y dije: Señor, yo creo que no es tu voluntad que vaya a Guatemala, porque no veo por ninguna parte, así que quizás no voy a ir. Empecé yo a orar y a dialogar con Dios, hasta que Dios me dijo: ¿no que crees? ¿No que le predicas a la iglesia que crean y que crean en fe y tú tienes temor? Me dio una regañada el Señor, me dice: cree que todo es posible. ¿No acabas de decirle a la iglesia: al que cree todo le es posible? Y dije: Señor, en tu nombre voy. En tu nombre no alcanza. En el primer domingo que anunciamos Guatemala fue el día que menos personas vinieron al servicio. Dije: ¿dónde está la gente justo hoy que iba a anunciar? Y me dice el Señor: ¿en quién tiene la confianza? ¿En la iglesia o en mí? Y el último momento donde el Señor me mostró y me dijo: métete al agua, y cuando te metas al agua se abrirá el mar rojo, pero tienes que meterte primero, tienes que creer en fe, tienes que tomar el paso del fe, y ahí es cuando todo se abre. Y luego el Señor, te cuento que el último domingo llegaron hasta personas a mi casa a decirme: quiero hablar contigo. Yo tenía una fiesta, me habían invitado a comer un domingo en la tarde, y les digo: voy a llegar tarde a la fiesta porque siento el presentimiento que venía una ofrenda. Y exactamente, alguien que ni siquiera es de aquí dice: mira, el Señor me mandó, yo vengo en obediencia, es más, ese dinero lo necesito para otra cosa, pero Dios me dijo que te lo diera a ti para que vayas a Guatemala a predicar. Y así empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Cuando le crees al Señor, Él provee. Pero ¿sabes qué? Cuesta creer, claro que sí. Como la viuda le dice: tengo aceite, tengo harina, es lo último que me queda para darle comer a mi hijo y a mí. Es todo, no tengo más. Y el profeta le dice: dame a mí primero. Dame a mí primero. Si crees, dame a mí primero. Y dice Dios: y no escaseará. No escaseará, no escaseará. Toma esta palabra de parte de Dios: no escaseará en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios. Nada hará falta si primero pones a Dios en primer lugar para darle todo a Él. El Señor nos bendice. Luego termina este episodio con la viuda, y el Señor le dice a Elías: bueno, primero que nada, Acab lo andaba buscando para matarlo. Por todas partes buscándolo para matarlo. Por eso él se andaba escondiendo. Y el Señor le dice: levántate y ve donde Acab. Imagínate qué nivel de fe, de sabiendo que te quieren matar.
Ahora tienes que ir a enfrentarlo. Bueno, se va Elías y tiene un encuentro con Acab. Primera Reyes 18:17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y escucha cómo le contesta Elías, porque Dios lo mandó y Elías no fue con miedo. Sabía que lo quería matar, pero tenía una asignación y una orden de parte de Dios. Y le dice Elías, y él le respondió, versículo 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora vemos a un Elías enojado, creyendo de que Dios lo había mandado, creyendo que tenía una asignación. No se dejó amedrentar por el rey Acab, sino que le dijo: es tu culpa que te has apartado los caminos del Señor. Ahora, no solamente eso, sino que le da una orden. Elías ordenando al rey. En ese tiempo, si tú le dabas una orden al rey o le faltabas el respeto o simplemente le caíste mal al rey, te cortaban la cabeza. Y le dice Elías, Primera de Reyes 18:19: envía pues ahora, escucha el nivel de autoridad de Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías le dice: ve y quiero que me reúnas a todos los profetas en el monte Carmelo. Y ahí se viene la batalla épica que todos conocemos, la gran batalla entre Elías y los profetas de Baal. Pero antes de la batalla, Elías reúne al pueblo. Y estas son las palabras que Dios quiere hablar el día de hoy. Este es el mensaje, este es el núcleo del mensaje de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Primera de Reyes 18:21 le dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo quedó callado. Este mensaje sigue siendo el mismo mensaje hasta el día de hoy. Elías le habló al pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Este mensaje sigue siendo el mismo mensaje que Dios dice ahora a sus amados, a su iglesia, a los que nos están viendo en las redes sociales. Tienen que decidirse, tenemos que decidirnos. No podemos estar entre dos pensamientos, entre dos señores. Dice Elías: si Baal, si cualquier Dios alejado del Dios verdadero es, pues síganlo a él. Y es tiempo de ponernos y tomar la decisión, de ponernos serios con respecto a esto, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. ¿Y qué te ofrece Satanás? Muerte, depresión, tristeza, infierno. Fue lo que yo predicaba en Guatemala. Damas y caballeros, se trata de vida o muerte. O recibes a Cristo en tu corazón y lo reconoces como tu Señor o tu Salvador, o le das la espalda y le dices: no quiero saber de ti. Pero el Señor dice ahora: Satanás trae muerte, pero Cristo trae vida eterna, salvación, perdón de pecados. Así que ¿dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la decisión que tomamos? Dice la palabra de Dios: toma la decisión. ¿Hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Yo sé que hay momentos donde decimos: bueno, vamos a la iglesia. Bueno, yo soy cristiano, yo voy todos los domingos a la iglesia. Pero no se trata de eso. Se trata realmente cómo vives tu vida privada. Realmente en la intimidad dejaste de mentir, dejaste de tener envidia, odio. Personas que tal vez no están casadas acostándose con sus parejas, haciendo y cometiendo pecado, pero tranquilamente van a una iglesia y sirven y dicen: no pasa nada. Personas que en la iglesia o iglesias donde se habla doble sentido, se hablan chistes obscenos, hay un ambiente raro de envidia, de celos, de enojo. Pero al estar en la iglesia, quieras o no, se sienten como que están haciendo las cosas bien. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Tienen que decidirse. Tenemos que tomar la decisión, iglesia. Luego, después de estas palabras, comienza el duelo épico, la batalla donde Elías, después de hacer esta pregunta, dijo: ahora viene la señal del cielo y vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Entonces les dice, Primera de Reyes 18:23, dénsenos pues 2 bueyes. Escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. La gran mayoría de nosotros conocemos la historia que empezaron los profetas de Baal a cantar, a bailar, a invocar, a pedirle a Baal que mandara fuego, pero como cualquier figura hecha de yeso, hecha de plástico, cualquier ídolo, no tiene poder, no tiene ningún poder. Cualquier ídolo, cualquier Dios que no sea el Dios verdadero, por más que le reces, que le hables, que le pidas, que le invoques, no tiene poder. Los profetas de Baal se cansaron de pedirle, es más, hasta Elías se empezó a burlar de ellos. Este es un episodio muy bonito en la Biblia. Yo te recomiendo que lo leas una y otra vez, por más que ya te sepas la historia, porque cada vez que lo lees puedes descubrir algo nuevo. Pero luego llegó el turno de Elías. Y Elías no solamente tenía el holocausto ahí, sino que empezó y mandó a hacer una zanja, mandó a traer agua, que trajeran agua y que llenaran todo el lugar de agua, que estuviera empapadísimo de agua, para que realmente se dieran cuenta que cuando Dios responde, no queda duda, no dice, no, pues tal vez fue un incendio, un rayo, no sé. Para cuando Dios responde, realmente se den cuenta que Dios trae fuego. Pero antes que cayera el fuego, Elías hizo algo muy emblemático, muy simbólico, que es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer si en algún momento queremos recibir el fuego de Dios, queremos recibir las bendiciones de Dios. Si queremos ser llenos del fuego de Dios, lo primero que hizo Elías fue, Primera de Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Sabes que una de las cosas que hemos notado aquí en Firestone, desde que comenzamos la iglesia, notamos que todos traíamos el altar destruido o descuidado. Todos. Y al venir a este lugar, el Señor lo primero que nos dijo es: reparen el altar, sus altares personales. Y el Señor nos mandó a hacer mucha oración, de hecho hicimos ayuno a los inicios, vamos a hacer otro ayuno probablemente este año. Se vienen bautizos también este año. Y el Señor nos mandó a reparar muchas cosas básicas del cristianismo. Yo he hablado con muchos de acá que me dicen: yo no leía la Biblia hace mucho, yo no pasaba tiempo con Dios hace mucho, no tenía esa intimidad. Y ahora el Señor nos ha mandado a reparar ese altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo sigue estando tu altar? No se trata de lo que vienes a escuchar aquí o lo que cantamos aquí con los muchachos. Esto es el reflejo de lo que vivimos en intimidad. ¿Cómo están nuestras vidas? Me preguntaban en Guatemala, ¿cómo es la iglesia de California? ¿Cómo están? Y les digo, lastimosamente, déjame decirte algo. Estamos ocupados. California o Estados Unidos, uno de los grandes problemas, beneficios y al mismo tiempo problemas para la iglesia es el capitalismo. Quieras o no, corremos para un lado, corremos para otro, estamos ocupados. ¿Y cómo estás? Ocupado. ¿Y cómo te va? Ocupado. Si alguien saca tiempo para orar en las madrugadas, hay que levantarse muy temprano de madrugada para pasar tiempo con Dios, porque hay que salir temprano a trabajar. Y tarde, noche, hay que estar con la familia, con los niños, los que tienen familia. O si no estás muy cansado, o si no tienes cantidad de distracciones, desde Netflix, Prime, lo que sea. Pero la gran mayoría de personas están ocupadas o cansadas, o simplemente tienen 2, 3 trabajos porque hay que pagar las cuentas, cosas que hemos adquirido que tal vez no necesitamos para vivir una vida cómoda.
¿Y qué es el gran problema de la iglesia? Que eso hace que los altares se descuiden. Eso hace que no tengamos tiempo para leer la Biblia. Bueno, nos agarramos una aplicación que nos da el verso del día, tratamos de orar mientras vamos en el vehículo, se nos olvidó o apartamos eso. Por eso le decía yo a las personas de la aldea, les digo, ustedes tienen algo que nosotros anhelaríamos tener. Simplemente estar parados ahí comiéndonos un plato de sopa criolla, escuchando todas las aves que estaban alrededor. Eso era un lujo. Estar ahí con esa tranquilidad. Les digo, no, la gente, la gran mayoría de gente allá va con una cajita así, que lleva su almuerzo para ir a comer y todo el mundo corriendo. Tienes 30 minutos, una hora para comer y a correr, a seguir, luego llegar a la casa y de repente termina el viernes, termina la semana y el domingo hay que ir a la iglesia. Hay que acordarnos de Dios, claro, no puede ser que vivamos una vida tan apartada de Él. No se trata de eso, iglesia. Tenemos que restaurar nuestros altares. Lo que haces cada día de la semana, en todo momento, en tu intimidad. Tienes que apartar tiempo para estar con Dios. Si realmente quieres que el fuego venga a tu vida, que Dios te encienda, que Dios te bendiga, que recibas todas las bendiciones que están en su reino, tienes que reparar el altar y guardar tiempo para estar con Dios. Elías viene. Elías estaba seguro que Dios le iba a responder. Primera de Reyes 18:37 dice, escuchen la oración de Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando Elías oró, cayó fuego del cielo, pero primero restauró el altar de Dios. Si quieres que caiga fuego del cielo, si quieres pararte con esa seguridad, si quieres ser una persona encendida en fuego, tienes que clamarle a Dios, tienes que tener tu altar listo y preparado para que Dios mande fuego. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí en esta iglesia siempre hablamos de cuidar la llama, que no se apague la llama del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere decirnos hoy, iglesia. ¿Cómo está tu llama? ¿Cómo está? ¿Acaso somos cristianos apagados? Porque hay muchas personas que viven en derrota. Porque hay muchas personas que viven quejándose, viven con enfermedades. Si quieres vivir una vida en victoria, la clave es cuidar la presencia del Espíritu Santo. Cuidar la llama. Cuidar la llama del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir una vida en victoria? ¿Quieres vivir con gozo, con alegría? ¿Quieres vivir que a pesar de todo lo que sucede alrededor, a pesar de que tú digas, no sé si va a ganar este o el otro candidato, pero cualquiera que gane se ve que va a estar fea la cosa, pero a ti no te preocupa nada? Porque tú tienes el Espíritu Santo contigo y no hay nada que temas, no hay nada que te dé temor. El Señor está contigo en lo que hagas, en lo que emprendas. Simplemente tienes que creer y clamarle al Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, cuando Elías mandó al pueblo a que se decidiera, fue una pregunta bastante audaz. Pero después de la pregunta vino la señal, vino el fuego de Dios. Después del fuego de Dios vino el arrepentimiento. La gente se apartó de la idolatría. El pueblo se volvió a Dios. Pero el pueblo se volvió a Dios después de ver el fuego que cayó de Dios en el lugar. Ahí se dieron cuenta de quién era el Dios verdadero. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, uno de los símbolos es el fuego, y el fuego trae calor. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en fuego, estamos encendidos, calientes sería el sentido figurado. Y la Biblia habla de 3 estados espirituales que un ser humano podría tener. Dice que puede ser frío, tibio o caliente. Entonces la Biblia después dice en Apocalipsis 3:15,
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Terribles palabras. Cuando la iglesia en este tiempo tiene lujos, tiene comodidades, muchas iglesias dicen, no hay que predicar mucho tiempo porque si no la gente se aburre. No hay que llamar a oración porque la gente no va a la oración. No hay que hacer ayunos porque, bueno, tal vez sí, para que bajen de peso. La iglesia ha llegado a acomodarse. La iglesia, muchos por asistir a una iglesia, pero tener sus corazones llenos de ira, llenos de celos, llenos de envidia. Muchos van a la iglesia y, como te dije anteriormente, cometen pecado tranquilamente. Se acuestan con sus parejas sin pedirle la bendición a Dios, sin estar casados, cometen adulterio, fornicación, mentiras, hacen engaños, robos, fraudes. Pero van a la iglesia y tienen una espiritualidad falsa. Entonces Dios dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Dice, mejor es que seas frío, porque el frío, como el lugar donde yo prediqué en Guatemala, eran personas que no se hacen llamar cristianos. Al tibio es aquella persona que está perdida totalmente, está alejado de Dios. Estas personas tienen mayor esperanza de encontrarse con Dios porque están alejados de Él. No tienen esperanza, no tienen ningún tipo de vida religiosa o cristiana. La iglesia no los ha contaminado. Y estas personas, cuando realmente tienen un encuentro con Dios, como tú y yo en algún momento lo tuvimos, nos damos cuenta. Cuando llegamos a la luz nos damos cuenta de lo sucio y mal que estamos y que necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie. El problema es cuando estamos en la iglesia y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Creemos que somos salvos, creemos que lo tenemos todo y no necesitamos nada más, y vivimos un evangelio light. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No te suena la vida en California, la vida en Estados Unidos? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos en algún momento llegamos a los caminos del Señor. Todos. Llegamos a nuestro primer amor. Nos enamoramos de Jesús. Queremos ir a la iglesia, queremos servir, queremos hacer de todo. Pero llega un momento que viene la comodidad. Viene el hecho de decir, ni muy ni tan, voy a la iglesia, no me comprometo, no tengo que orar tanto, no tengo que leer la Biblia, no tengo que vivir una vida tan espiritual. Eso quedó a la antigua. Pero como que Dios, el Señor Jesús está llamando a su iglesia nuevamente a decirles, tienen que volver a las bases, tienen que volver a su primer amor. Examínense cada uno, los que me están viendo a través de la pantalla, los que están en este lugar. Examínate cómo estás. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás caliente en fuego. Si estás apartado totalmente de los caminos del Señor, hoy es el día para que puedas venir, conocer a Cristo como tu Salvador. O estás tibio, una persona pensando que estás haciendo las cosas bien, pero estás totalmente apartado, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar. Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene pronto, tenemos que despertar, tenemos que vivir una vida consagrada a Él, tenemos que restaurar nuestros altares, porque Cristo viene
pronto. Y no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo. Yo tengo una responsabilidad, una gran responsabilidad, que son mi esposa y mis 2 hijos. Hoy veníamos hablando y le veníamos diciendo, yo quiero que cuando estemos en el cielo todos juntos, saber que estaremos allá y tendremos una gran mansión con vista al mar de cristal, calles de oro, allá en los cielos con nuestro Dios. Y luego mi responsabilidad es darte esta palabra. Luego queda en tus manos. Ustedes son sacerdotes de su hogar. Ustedes son los responsables de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu vida. Y hoy te presento a Jesús y te digo, Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Se entregó como cordero, fue al matadero, entregó su vida. Por su sangre nosotros tenemos salvación y vida eterna. Solamente tenemos que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te parece hoy si te animarías, sea que tengas años en iglesia, que tengas mucho tiempo en iglesia, hacer una oración como que si fuera la primera vez? Porque es tiempo de volver a nuestro primer amor. Hay personas en las montañas de Guatemala perdidas que nunca han escuchado el mensaje de salvación, y el Señor está llamando y está enlistando a su ejército para que vayamos a predicar a todos los rincones del mundo, porque todos ustedes serán antorchas encendidas en fuego, y esas antorchas saldrán por todas las naciones y vamos a ir a quemar los cultivos de los enemigos. ¿Te acuerdas cuando Sansón encendió las antorchas de los animales, de las zorras, y salieron a quemar el cultivo de los enemigos? Iremos encendidos en fuego. Pero primero tenemos que encontrarnos con la cruz. Tenemos que encontrarnos con la cruz. Hay una historia que leí hace mucho donde había un pueblo chiquitito. El pueblo solamente tenía una iglesia, que era el edificio más grande del pueblo. Estaba la alcaldía, la municipalidad, el parque central, el mercado, como todo pueblo latinoamericano. Entonces, un niño iba con su mamá en el mercado comprando, y de repente le soltó la mano por ver algo ahí y perdió a su mamá. El niño desesperado empezó a correr por todas partes, y entre más corría, más se alejaba de su mamá en sentido contrario. Y decía, ¿dónde está mi mamá? Y lloraba. El pueblo chiquitito. Y un señor lo encontró y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, he perdido a mi mamá, estoy perdido. Y le dice, ¿y dónde vives? No me sé la dirección. De repente levanta la mirada y ve el edificio más grande del pueblo, que era la iglesia, y ve la cruz arriba, y le dice, ahí, si me llevas a la cruz, de ahí sé cómo llegar a casa. Desde la cruz sé cómo llegar, sé el camino a casa. Hoy quiero que mires a la cruz. Mira la cruz, porque es el único camino que te lleva a casa. Si miras a la cruz y miras a Jesús, es la única forma de llegar a casa, iglesia. La cruz de Cristo. Aleluya. Si te animas a poner de pie, vamos a ponernos de pie todos juntos. Y hoy vamos todos a pedirle a Jesús que nos lleve a casa, que queremos estar en sus caminos como el hijo pródigo. Los que están aquí, te animo y te insto a que cierres tus ojos y digas conmigo, los que están también viendo a través de las pantallas, que este mensaje llegará a millones de personas y que alguien será tocado con estas palabras. Yo te pido hoy que si puedes decir conmigo, si este mensaje llegó a tu corazón, di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he descuidado mi altar. A partir de hoy quiero volver a casa como el hijo pródigo.
papá, recíbeme en tu casa. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que esta prédica haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te haya hablado a través de este video. Y si así lo fue, si tú crees que hay alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer de Jesucristo. Yo te animo a que si hiciste esta oración, si entregaste tu vida al Señor, busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se adore y puedas ser parte tú de esa iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar, que el Señor esté contigo en todo momento. Hasta la próxima.